Hola, ¿qué tal? Les habla John David JCB y estas son mis redes sociales para que me sigan. Empiezo este video reflexionando sobre qué hacer cuando alcanzas cierto nivel en el contenido relacionado sobre Regiotrans de Occidente. No me queda más remedio que seguir adelante y ojalá inspirar a mis colegas de YouTube a complementar este camino que empiezo a marcar. Por eso hoy y por primera vez conoceremos el tramo entre los talleres El Corso y la estación de Facatativá, con un vuelo en dron completo. Visitaremos una vez más los talleres El Corso, desde donde empezamos nuestro recorrido de 4 kilómetros, con destino a estación Facatativá. Pasaremos al lado de la fábrica de alimentos Polar Colombia y el barrio Cartagenita. Disfruten el vuelo. Fragmento de la historia del ferrocarril de la Sabana. Paso a leerles un cortísimo fragmento del libro titulado Los caminos del Río Negro, Historia del ferrocarril de Cundinamarca, 1847-1953, publicado por Editorial Pontificia Universidad Javeriana, escrito por Osvaldo Escobar Muriel. Este libro está disponible en su totalidad para compra en Amazon en formato electrónico y para consulta en la Biblioteca Luis Ángel Arango. El ferrocarril de la Sabana, llamado así por ser la línea férrea construida entre Bogotá y Facatativá, atravesando la Sabana, era el primer tramo de la futura conexión entre la capital y el Bajo Magdalena, para de allí, en su concepción inicial, posibilitar, por vía fluvial, la unión con la costa norte del país. Cuando el gobierno del Estado soberano decidió tender la línea hasta Facatativá, tenía en mente llevar la vía hasta el río Magdalena por medio de un camino carretero complementario, trazado desde el mismo Facatativá hasta Cambao y utilizado desde hace muchos años atrás como trocha. Atravesaba la cordillera por una depresión localizada al norte de Chaguaní y por allí se aproximaba al valle del río Magdalena, para terminar en esa población. Las ventajas de este trazado eran muchas. Técnicamente había un sendero existente que, una vez se modificaran algunos tramos, permitiría tener una vía con especificaciones de longitud y pendiente aptas para el tránsito de carretas, y en el futuro, la construcción de un ferrocarril. Desde lo económico, representaba bajos costos, no solo por la longitud, sino por la existencia de ese sendero con fácil acceso para personal y materiales, sin la necesidad de ejecutar obras de gran cuantía. Desde lo social, las ventajas podían medirse en el beneficio de contar con una mayor población asentada a lo largo del corredor vial, lo que facilitaría la operación dado los volúmenes de carga garantizados por el desarrollo agrícola en la zona. Esos eran los argumentos de los promotores de los tramos cortos. Esta vía resultaba afín a quienes propendían por conectar Bogotá con un punto al sur de Honda y era aceptada, además, por aquellos inclinados a impulsar una conexión aguas abajo de Honda, con extensiones superiores a las de las líneas cortas. Entre ellos se cuenta Indalecio Liévano, quien aparte de defender el camino de Poncet con algunas variantes, como la mejor ruta para conectar el río con Bogotá, elogió rutas como la de Ambalema, Honda, Girardot y aún la de Cambao, haciendo la salvedad de sus alcances. Las líneas cortas solucionaban el problema inmediato de tener una salida al río Magdalena, a un bajo costo en comparación con el de las líneas largas, pero además de obligar a un transbordo adicional para superar por vía terrestre los saltos de Honda, requerían llevar el carreteable hasta Conejo o Guarumo, por las dificultades de navegación del río hasta esos puntos. En su conjunto, la obra, es decir, el ferrocarril de la Sabana y el camino de Cambao, fue impulsada por el Estado soberano de Cundinamarca y construida en su totalidad sobre suelo cundinamarqués. Gracias a su longitud y bajas pendientes, era técnicamente la solución ideal para el tan discutido problema de comunicación con el río, siempre y cuando se tratara de conectar la Sabana de Bogotá con el occidente del país, mas no con el norte. Esta misma era la situación del ferrocarril de Girardot, ruta ideal para la comunicación con el sur, pero definitivamente una solución inconveniente para conectar a Bogotá con el norte del país. Del estado del camino de Cambao, así como de la conveniencia de adoptarlo, daban fe los transportadores de material fijo y rodante, requerido para la construcción del ferrocarril de la Sabana. Jacobo Wisner y José F. de Fuentes, al hacer referencia al contrato firmado por el Estado soberano de Cundinamarca para transportar los materiales de la Sabana, aseguraban:
Y si nos persuadimos de que la única vía que sirve para vehículos de ruedas entre el río Magdalena y la Sabana, por sus suaves pendientes, que no pasan del 5%, excepto en 2 o 3 cortísimos trechos, por la viabilidad de las curvas y por la solidez del piso. Así, el total transportado fue de 600 toneladas de rieles, 2 locomotoras y varios carros, en piezas de hasta 400 arrobas. La velocidad de un carro cargado era de media legua por hora, comillas. No falta más que un esfuerzo relativamente pequeño para que podamos salir a la sabana con el mismo carro cargado en Cambao, en 40 horas de marcha, cierro comillas, agregaban. En Facatativá, por estar ubicada cerca del borde noroccidental de la sabana, cuando se dio en servicio el ferrocarril de la Sabana en 1889, confluían diferentes caminos con dirección al Magdalena, construidos o en construcción, la Vía Nacional de Honda, bifurcada en Villeta, con una dirección a la misma Honda y otra hacia Útica, y de allí conectada con el camino carretero de Indalecio-Liébano, el camino a Cambao, dado en servicio el 6 de enero de 1888 y por cuyo sendero fueron transportados gran parte de los materiales del ferrocarril de la Sabana y el ferrocarril de Girardot, varios años después comunicado con el de la Sabana por decisión de la firma a cargo de la construcción. Por esa cantidad de vías que llegaban y partían de ese punto, cuando la infraestructura vial nacional estaba apenas incipiente, la vía Bogotá-Facatativá y específicamente Facatativá constituía un punto estratégico de confluencia de usuarios, cuyo destino u origen eran los puntos de la geografía nacional de mayor desarrollo, como el occidente, el sur, todo el valle del río Magdalena y la costa, sitio de ingreso y salida de productos extranjeros. Aquí abordaremos la historia del ferrocarril de la Sabana desde su inauguración y haremos mención de los aspectos incidentes en la prolongación del Valle del Río Negro para hacer realidad el proyecto del ferrocarril de Cundinamarca. Entraremos de lleno, igualmente, en la forma como se operó el tren desde 1889, el mismo año de inicio de operación del Camino de Liébano por la ruta de Río Negro, y sus implicaciones al ser una línea independiente, de trocha diferente e inversión tanto privada como estatal, pues hubo dineros aportados por el departamento y la nación. Iniciado durante la administración del general Daniel Aldana en el Estado Soberano de Cundinamarca y bajo el mandato del presidente de la nación Rafael Núñez, el ferrocarril de la Sabana fue de alguna manera un proyecto atípico por todos los aspectos técnicos, legales y de ubicación e inversión involucrados en su concepción y posterior construcción. Comentario editorial. Cuando empezamos a dejarnos atraer por la fuerza magnética de los rieles, es muy difícil despegarse. No sobra recordar que Colombia estuvo a la altura en el desarrollo ferroviario de nuestro continente. Para mí, haber encontrado este libro ha representado encontrar el tesoro más grande, que me permite redescubrir nuestro patrimonio. Conocer su historia es hoy fundamental, porque nos aterriza en el presente y nos permite formar un criterio más preciso de la realidad ferroviaria en Colombia. Sobre el vuelo en dron, notamos que el gigantesco taller El Corso aún permanece en pie. Pronto una parte se transformará en el taller principal de Regiotran de Occidente, y sus restos serán muy pronto devorados por una urbanización. Sobre el tramo recorrido, apreciamos los enormes desafíos que enfrenta el proyecto para adecuar la vía en los tramos que literalmente están sepultados varios metros, otros invadidos por la maleza y en posesión de comunidades. También notamos que los durmientes y rieles ya fueron levantados en su totalidad por una cuadrilla de 10 empleados, que ya trabajan para Regiotran de Occidente en ese sector. Este canal acompañará el proceso de transformación y será testigo junto con ustedes, mis queridos suscriptores, de lo que suceda en adelante. Por favor, es muy importante que te suscribas y actives notificaciones, también que compartas mi contenido con otros interesados. Gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.